Hola a todos, me llamo Eduardo Rodríguez Rovira y he sido presidente del segundo Foro Mundial de ONG sobre envejecimiento en el año 2002. Voy a hablar sobre COVID-19 y discriminación por edad. La crisis del COVID-19 ha hecho salir a la luz lo mejor y lo peor de la especie humana. En primer lugar, el sacrificio personal con consecuencias a veces fatales, 70-80 muertos, de más de 50.000 profesionales contagiados, desasistidos de los más elementales medios de protección durante muchos meses o muchas semanas, y el dato de que muchos cuidadores de las residencias se enclaustraron con los internos para no contagiarles, son dos ejemplos dignos de encomio. Pero han surgido con intensidad los estereotipos negativos de la vejez. Una de las mayores causas de angustia en las personas mayores fue cuando conocimos que no se ingresarían en las unidades de cuidados intensivos a los pacientes de más de 80 años. Y lo mismo, cuando los hospitales saturados decidieron que no se trasladaran las personas procedentes de las residencias de mayores, sin dar ninguna alternativa, nada más que se encerraran en sus habitaciones a morir las personas que estuvieran contagiadas y que tuvieran complicaciones. En algunos hospitales estas recomendaciones se aplicaron tal cual, pero la presión social hizo que el propio Ministerio de Sanidad tomara acción, porque como todos aquí reconocemos, la elevada edad no es por sí una enfermedad. Es más correcto, en un ambiente académico como el actual, utilizar el término edadismo para significar la discriminación por edad, que en nuestros días es seguramente la principal causa de discriminación efectiva, más que la racial, más que la sexual, etc. Pero yo, a la vista de todas estas cosas que hemos vivido las personas mayores, prefiero utilizar un término más duro: gerontofobia. La población de edad somos un grupo especialmente vulnerable, no solo en las pandemias, sino en toda clase de catástrofes. Terremotos, tsunamis, guerras, hambrunas. En todas estas catástrofes, la generación mayor se ve diezmada y en muchos casos incluso desaparece. Nosotros, en las catástrofes, en los del foro, decíamos que la generación mayor era un colectivo invisible. Y desde luego el Plan de Acción Internacional de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento exigió que hubiera igualdad de acceso en las personas de edad a la atención médica, igualdad de acceso a la atención médica, y crear conciencia entre el personal de los organismos de socorro sobre las cuestiones de salud y estado físico propias de las personas de edad. Bueno, el fracaso en la práctica de todas estas recomendaciones o exigencias ha sido resonante. No se tomaron medidas preventivas en los centros de mayor riesgo ante cualquier epidemia, como son las residencias, en las que existe una concentración de personas muy vulnerables y que las convertía en el auténtico ojo del huracán. La tasa de fallecimientos en estos centros es difícilmente asimilable con cifras inexplicablemente contradictorias. Se hablan de horquillas de entre 20.000 y más de 30.000 fallecimientos, el 8% del total de residentes. Las residencias, que oficialmente son centros sustitutivos del hogar, no hospitales, la edad media de los internos ha aumentado considerablemente en los últimos años, así como también su nivel de dependencia. Las residencias más importantes tienen cubiertas en situaciones normales sus necesidades médicas y las de enfermería, pero es absolutamente necesario que se conviertan en centros sociosanitarios
con acceso a las tecnologías básicas de un centro de atención de salud y que todas las residencias, grandes o pequeñas, tengan una íntima relación con los centros de atención primaria. Y esta relación tiene que estar protocolizada. El modelo tiene que ser redefinido y su sistema de gobernanza tiene que estar bien aclarado, porque ambos, modelo y sistema de gobernanza, han fracasado clamorosamente. Por su parte, en los domicilios, donde residen en soledad cientos de miles de personas mayores, muchas de ellas desamparadas, muchas de ellas con incapacidades, los bomberos de Madrid en el mes de marzo tuvieron que hacer 200 irrupciones en los domicilios, descubriendo unos 70 cadáveres que habían muerto abandonados, sin que los vecinos, sus familias o sus redes sociales, si es que tenían familias y redes sociales, se hubieran enterado de ello. No parece que hubiera estado establecido, como decía la Segunda Asamblea Mundial, que hubiera un sistema eficaz de localización e identificación de las personas de edad en situaciones de emergencia. La situación actual es turbadora para las personas de edad, ya que el aumento de casos confirmados de contagio adelantó el temido otoño tras una incumplida tregua sanitaria veraniega. Mientras las personas de edad atienden religiosamente todas las recomendaciones que se dan para evitar los contagios, somos conscientes de su incumplimiento por las generaciones jóvenes en lugares de ocio nocturno, abiertos o no abiertos, por supuesto, de la falta de autoridad para que las normas se cumplan, del relajamiento de las medidas de protección en las reuniones de familiares y de amigos, que posiblemente sea el principal fuente de contagio hoy, de la falta de control absoluto en las fronteras. La política de comunicación light, para no alarmar, y los eslóganes salimos más fuertes, prácticamente que se ha terminado la epidemia, no han ayudado a la concienciación de la población de menor riesgo, los jóvenes fundamentalmente. Nuestra desmoralización es mayor por la falta de liderazgo que hemos advertido en la gobernanza sanitaria del país. Los datos del Instituto de Salud Carlos III nos dicen que ya las espeluznantes cifras de fallecimientos que rutinariamente se nos ofrecen cada día o semanalmente son inferiores, muy inferiores a las reales. Algo que es confirmado por los establecimientos funerarios, por los registros civiles, por las propias comunidades autónomas que suministran estos datos. Si ni siquiera los datos más elementales de una pandemia, el número de fallecimientos por coronavirus, es fiable, ¿qué confianza puede darnos el gobierno? Solo nos levanta el ánimo iniciativas como las propuestas por el Comité de Bioética de España, que han sido respaldadas por numerosas instituciones académicas, universitarias y sanitarias del país, para que se realice una auditoría externa de los sistemas de atención social y sanitaria para prepararse a las pandemias futuras, pidiendo además que intervengan asesores internacionales. El informe de Médicos Sin Fronteras va en la misma dirección. Miren ustedes, a los ancianos de ahora, que sufrimos de niños las consecuencias de una guerra civil y que ahora sufrimos las consecuencias de una pandemia que está retrasando la esperanza de vida de los españoles 9 meses por ahora. La puesta en marcha de una iniciativa como esta, seguramente, siendo realistas, no nos alcanzará
a muchos, pero desde luego nos consuela que pueda ser de gran utilidad para generaciones futuras de personas mayores. Muchas gracias.